¿Me escucho? Sí, sí. Hoy. Nada, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches a todo el mundo. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por asistir a la charla de hoy. Esta charla es un poquito diferente porque se va a dividir en dos partes. Primero tendremos al profesor Rafael Montalvo, profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, que nos estará hablando acerca del tema del dominio de la vida de las arqueas. Y luego tendremos a Madeline Velázquez, que va a estar hablando sobre su experiencia en el laboratorio de investigación de extremófilos. Y así que sin más preámbulo, los dejo con el profesor Rafael Montalvo. Saludos jóvenes, buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien. Luego de un año difícil, duro para todos, me estoy estrenando después de un año hablando en vivo, dando una conferencia en vivo, no es una grabación, ya que todos mis cursos son asincrónicos, así que he estado grabándome una y otra vez. Así que quizás estoy un poquito boto de estar hablando en vivo, ¿verdad? Pero espero que disfrute de la charla y que pues, pueda entonces aprender un poquito más sobre el dominio arquea y lo que está pasando hoy en día. Quiero aprovechar para darle las gracias a Semi por invitarme a dar esta charla y también quiero darle las gracias a Madeline, que sacó de su tiempo, ya es egresada de recinto, está en su maestría y fue estudiante de mi laboratorio de investigación y va a hablarles un poquito sobre esa experiencia de investigación como tal. Así que ahora yo me voy a apagar mi cámara y voy a subir la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Ok, perfecto. Pues lo que traté de hacer hoy, la tarde de hoy, es tratar de resumir 27 años que llevamos trabajando en las Salinas de Cabo Rojo con extremófilos. Y pues obviamente va a ser un poquito complicado resumir todo en 20, 25 minutos, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. No sin antes traerle primero la historia del laboratorio y también un poquito de preámbulo de lo que son extremófilos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo como tal. Obviamente, este es el árbol de la vida que quizás usted ha visto en algún curso que ha tomado en el recinto, ya sea microbiología, fisiología microbiana, biología general. En este árbol donde siempre le explican que la vida está dividida en tres dominios, el bacteria, arquea, eucaria, y todos se unen evolutivamente por un punto de origen que le llaman LUCA, las Universal Common Ancestor, y que básicamente, pues, todos venimos de este ancestro, por eso compartimos un montón de cosas que, por ejemplo, el material genético, el DNA, todo lo que usted ve aquí en este árbol filogenético contiene DNA como su material de herencia y pues lo heredamos de Luca, que probablemente fue el material que escogió como el de tener los genes y de toda esa maquinaria para hacer sus funciones celulares. Y obviamente, si ha tomado alguna vez un curso conmigo, una de las cosas que repito 50 veces en el curso es que la biología no es estática, que la biología es dinámica. Y eso está demostrado en este árbol. Porque obviamente en aquel momento Carl Wood, que fue la persona que diseñó la parte de filogenia e hizo este árbol, pues con la información que tenía, con los organismos que tenía, pues construyó el árbol, le quedó de esta estructura, pero ya con información nueva, reciente, el año pasado, ya hay organismos que han alterado drásticamente la estructura de este árbol filogenético. Y lo que está pasando es lo siguiente. Lo que se encontró es que hay un grupo de organismos que básicamente han sido determinados o serán llamados el missing link. O en otras palabras, el organismo dentro de las arqueas que dio origen a todos los eucariotas. Ese organismo fue aislado, ya mismo voy a hablar un poquito de él y el paper que salió publicado el año pasado en Nature, pero desde este momento, desde el 2015, Patrick Forterre, que es la persona que empezó a hacer las injerencias de que el árbol, la estructura no estaba correcta, pues básicamente comenzó a hablar de las distintas características de los dominios y obviamente no voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? En la sesión de preguntas podemos ir un poquito más allá, ¿verdad? Pero pues yo en las clases mías digo que la pared celular de las bacterias está hecha de peptidoglicano, pues está viendo que evolutivamente el peptidoglicano apareció solamente en la estructura o el linaje de las bacterias, por eso que solamente las bacterias tienen peptidoglicano como su pared celular.
Pero lo que quería traer es que empezaron a aparecer por estudios metagenómicos secuencias de microorganismos que no se pueden cultivar. Otros recuerdos de los cursos que ha tomado, se le ha dicho que el 99.9% de la diversidad de allá afuera no se conoce. Así que con la tecnología de secuenciación se ha podido entonces obtener secuencias de organismos que no se pueden crecer en el laboratorio. Y esas secuencias las han puesto en estos árboles filogenéticos y la estructura ha cambiado drásticamente. Y una de las cosas que ha cambiado es que por aquí, por esta área, encontraron el famoso missing link, que es el organismo que dio origen a todos los eucariotas. O sea que esta estructura donde el eucariota sale en estas ramas y se diversifica por aquí, ya no es correcto, sino que entonces los eucariotas salimos del dominio arquea. ¿Qué significa eso? En el 2015, Patrick Forterre lo que propuso, que usted ve allá arriba, propuso entonces fusionar ambos dominios y llamar entonces esto el dominio Arcaria, así que sería un sistema de 2 dominios con el aislamiento y la identificación del missing link, pues lo más probable es que el dominio Eucaria va a desaparecer. Y usted entró entonces a su bachillerato con 3 dominios de la vida y va a salir de su bachillerato con 2 dominios de la vida, donde los procariotas son los dominantes entonces en todo este escenario. Ese missing link, el paper está aquí y le traje la referencia por si lo quiere buscar y leer. Y básicamente este organismo todavía no ha sido clasificado propiamente taxonómicamente, por lo tanto por eso se le da el estatus de candidatus, porque todavía no ha pasado por el proceso de taxonomía polifásica. Y el nombre que están proponiendo es Prometheorcheum syntrophicum, porque es un organismo que vive en sintrofía con una bacteria que reduce azufre, que ya mismo verá un poquito de ella. Y este organismo es bien peculiar porque cuando usted hace el árbol filogenético con él, usted va a encontrar que obviamente es una arquea. Esa arquea entonces les pertenece a un reino nuevo, algo que ellos llamaron Loki arqueota. Y pues ese organismo entonces, a partir de él sale el linaje de todos los eucariotas inferiores, los protozoarios, los hongos, levaduras, etcétera. Y de ahí entonces sigue a los organismos multicelulares. Por lo tanto, encontraron el organismo que constituiría entonces la bifurcación y la formación de ese dominio Eucaria como tal. Si usted mira la morfología del organismo en microscopía electrónica, usted va a ver que es bien atípico. Esto es una sola célula, jóvenes. Este organismo, entonces, su citoplasma se proyecta como si fueran unos filamentos alrededor de lo que se conoce como la célula central, que es esta que está aquí. Así que su morfología es bien atípica. Hasta ahora se ha encontrado, porque obviamente le hicieron el genoma, que no es capaz de hacer la respiración celular que usted conoce, ni la aeróbica ni la anaeróbica. Este organismo lo único que puede hacer es fermentar. Y lo que fermenta son ciertos aminoácidos y lo que hace entonces es que produce entonces ácidos grasos cortos a partir del proceso de fermentación. ¿Y por qué les traigo esto? Porque interesantemente en el paper hay un modelo de cómo se formó la primera célula eucariota. Quizás usted ha escuchado que hubo hay una hipótesis de endosimbiosis donde una bacteria entró en simbiosis con lo que se conocía como una célula eucariota antigua y entonces esa bacteria se convirtió en el mitocondrio de esa célula como tal. Pues aquí está viendo más explicado qué se cree que fue lo que pasó. Y aquí tenemos entonces la arquea, se acuerda que tenía los filamentos. Esa arquea, como les dije, lo que hacía era fermentar aminoácidos y producir entonces ácidos grasos cortos. Y esa arquea se encontraba en simbiosis con una bacteria que reduce azufre. Y la ventaja era que ese hidrógeno que producía la arquea como producto de fermentación, la bacteria entonces que reduce azufre lo utilizaba en su proceso de respiración anaeróbica. Estos dos organismos eran sensitivos a oxígeno, por lo tanto, llegó una bacteria aerobia. Esa bacteria aerobia comenzó a interactuar y está viendo con la arquea, y aunque la bacteria era aerobia, el propósito era eliminar el oxígeno que estuviera cercano a la arquea a través de su respiración celular, la que usted conoce, glucólisis, Krebs, transporte de electrones. Y está viendo que poco a poco esa arquea formó esa endosimbiosis con esa bacteria, la fue engolfando hasta que usted está viendo que el citoplasma de la arquea constituyó entonces el citoplasma de la primera célula eucariota.
la bacteria entonces aerobia se convirtió en el mitocondrio y entonces el genoma, el material genético de la arquea empezó a constituir el primer genoma de una célula eucariota y eso explicaría el por qué las arqueas, sus procesos moleculares son bien parecidos a los de nosotros. Transcripción, replicación del DNA, empacamiento del DNA, todo es bien parecido a nosotros como tal. Así que una hipótesis, un modelo sumamente interesante de cómo se cree que se formó la primera célula eucariota. Y esto fue en el fondo del mar. Así que muchas veces mi maestra de quinto grado decía que sin luz no hay vida, pues estamos viendo que la vida sí existe en el fondo del mar y sobre todo que la primera célula eucariota apareció en el fondo del mar. Luego de ese pequeño preámbulo, entonces, pues obviamente le traigo todo esto porque lo que usted vio allí fueron organismos extremófilos y que realmente es un extremófilo. La definición de extremófilo es sumamente amplia. Y en términos generales, un organismo extremófilo es un organismo que necesita condiciones extremas para poder vivir. No las tolera, sino que las necesita. Necesitar, pues obviamente significa que usted quita esas condiciones, el organismo no va a vivir. Hay diferentes tipos de condiciones extremas. Están las condiciones extremas de alta temperatura, en donde los organismos se conocen como termofílicos. Están las condiciones de cambios en pH como ácidos o básicos, y por lo tanto se conocen como organismos acidofílicos. También encontramos alta salinidad. Y en ambientes donde hay alta salinidad, que son ambientes hipersalinos, se encuentran organismos que necesitan esas condiciones de alta salinidad y se le conocen como los organismos halofílicos. Cuando usted mira el extremofilismo está distribuido por todos los dominios de la vida. O sea que en eucariotas también hay extremófilos. Lo que pasa es que su definición es un poco más amplia y es un poco más, yo le diría que más tolerante, porque hay muchos eucariotas que para mi término procariótico son realmente tolerantes, no son fílicos. Pero la gente que, por ejemplo, la gente que trabaja con hongos extremófilos, muchos de ellos pueden crecer a 0% sal o pueden crecer a bajas temperaturas, pero le llaman extremófilos como quiera. En el caso mío personal, pues obviamente el ambiente que he estudiado por 27 años, ahora 28, es un ambiente que es hiper salino, que en otras palabras hay altas concentraciones de sal. Y en esos ambientes usted puede encontrar dos tipos, ambientes artificiales como el que usted ve aquí, que son entonces considerados una salina, que voy a hablar un poquito más de la salina de Cabo Rojo ya mismo, y también puede tener ambientes naturales como el Mar Muerto. El Mar Muerto, pues obviamente la concentración de iones es distinta a la de una salina porque allí el magnesio es el ion que hace o crea la condición realmente de hipersalino, mientras que sodio y cloro son los que dominan en los ambientes como las salinas como tal. Quizás tenga una pregunta, ¿por qué estudiamos los extremófilos? Hay muchas razones por las cuales se pueden estudiar los extremófilos que son sumamente interesantes. Voy a traer algunas aquí. No las voy a traer todas. De hecho, no hay un slide sobre la que quiero decir ahora porque pues, haciendo la presentación pues, se me fue un poco de la mente. Pero sí, para aquellos de ustedes que tienen toda esa intención de irse por el campo de la medicina y el campo clínico, se está encontrando que las arqueas están jugando un papel importante en la salud de los seres humanos. Tenemos arqueas en nuestro cuerpo y la función se está empezando a encontrar que es sumamente vital para nuestro funcionamiento. No se han podido aislar, pero por evidencia de metagenomas se sabe que están ahí. Así que hay una razón clínica para estudiar los extremófilos, pero también hay otras razones. Por ejemplo, diversidad. La diversidad de los extremófilos es sumamente grande y amplia. Esa diversidad me va a permitir a mí entender la vida. Ya usted está viendo que encontrar esos extremófilos, encontrar ese missing link, ha hecho que la estructura del árbol filogenético haya cambiado drásticamente. Y ahora entonces, en vez de 3 dominios, hay 2 dominios. Y como la biología es dinámica, estaremos hablando de los 2 dominios hasta que alguien encuentre algo nuevo y entonces altere nuevamente la estructura de ese árbol filogenético y sepamos un poquito más sobre el origen de esa célula eucariota. Por lo tanto, diversidad es algo sumamente importante porque estudiamos extremófilos. También, el material genético de los extremófilos contiene genes que la primera pregunta que usted debe pensar, ¿cómo este organismo que tiene DNA, este organismo que está aquí es una arquea hipertermofílica, Sulfolobus olfataricus, y de hecho veo que ustedes en SEMI hicieron unos teams
y son teams extremófilos, así que muchos de ustedes quizás saben de lo que estoy hablando un poquito. Sulfolobus es uno de los teams que vi. Pues, Sulfolobus pues, vive en un ambiente de 90 grados Celsius y vive en un pH de 3. Y tiene DNA como usted y yo, como material genético. ¿Cómo el DNA funciona a 90 grados Celsius y a pH 3? Porque el mío lo ponemos a esas condiciones y no va a funcionar. Así es que, ¿por qué estudiamos los extremófilos? Como una molécula que en un ser, en un organismo, no funciona a esas condiciones, pero en otros sí puede funcionar. Y obviamente a partir de esos genes se producen unas proteínas que también son funcionales en esas condiciones de alta salinidad, de alta temperatura, de pH ácido, de pH básico. Así es que poder comprender cómo trabajan estas moléculas a esas condiciones extremas es sumamente interesante. Esta molécula que está aquí, bien breve, es lo que se llama la bacteriorhodopsina. La bacteriorhodopsina es una proteína producida por una arquea halofílica, Halobacterium salinarum, y se llama así porque es bien análoga a la proteína rhodopsina que nosotros tenemos para poder ver. Y ya hay investigaciones por muchos años, empezaron a trabajar con esto desde los 50, desde los 60, empezando a purificar la proteína. Ya usted expresa el gen, tiene la proteína recombinante y es mucho más fácil estudiar, pero en aquel momento había que crecer litros y litros de organismo para extraer la proteína y poder entonces estudiarla. Y esa rodopsina se ha empezado a utilizar para construir ojos artificiales. Se ha logrado hacer un ojo de sapo artificial con esta proteína. O sea que los contrastes de tonalidades que ve un sapo, pues han podido hacerlo con esta proteína en una superficie, en una matriz. Y obviamente el tema que está hoy en día, porque el rover llegó a Marte recientemente, pues ¿por qué estudiamos extremófilos? Pues una de las metas que tiene el ser humano es encontrar vida en otros planetas. Yo personalmente entiendo que hay vida en otros planetas y la vida que más probable encuentren va a ser una vida microbiana. Dentro de esos microorganismos van a ser extremófilos. Y gracias a eso, a proponerse encontrar vida en otros planetas, se ha fusionado un montón de campos y ahora existen campos como la astrobiología, la exobiología, y hay hasta doctorados en estos dos campos. Me hubiese gustado que básicamente yo cuando era estudiante como usted existieran los campos porque a mí me fascina la astronomía y una de las cosas que he estado pendiente es al canal de NASA por todo esto de Robert, porque sé que en algún momento con los instrumentos que tienen van a encontrar algún tipo de evidencia de que hubo o hay vida en Marte y lo más probable es que el organismo sea halofílico, porque es donde está el rover localizado, fue un lago, ese lago tenía concentraciones de sal, así que la sal tiene que estar ahí. Y los microorganismos, que ya mismo les voy a hablar, halofílicos, son capaces de quedar atrapados en los cristales de sal por millones de años. Ok, ¿qué papel juega Puerto Rico en todo esto? Pues Puerto Rico tiene una salina. Hay varios ambientes hipersalinos, interesantemente, pero el más conocido es las salinas de Cabo Rojo, que tristemente con la erosión de María están a punto de desaparecer, pero que Recursos Naturales y el gobierno federal haga algo por salvar las salinas, pero las dunas han bajado mucho. Estuve por allí hace unos 2 meses, mes y medio, y ahora mismo estuvieron inundadas por mucho tiempo. El agua de la laguna entró y pues, básicamente inundó los cristalizadores, así que ahora sale un poquito más complicado. Yo espero que ese problema se resuelva pronto, pero en ese ambiente, en ese lugar, ¿verdad? Las salinas como tal, se produce sal para uso comercial. Estas salinas, por si usted no lo sabía, tienen más de 500 años de haberse hecho. Y esas salinas fue por mucho tiempo en Puerto Rico un lugar que era sumamente deseado porque representaba un poder económico. Antes la producción de sal se consideraba como una comodidad. En otras palabras, el que tuviera el control de la sal tenía un poder económico grande. Y es por esto que la playa El Combate se llama así, porque en ese lugar hubo un montón de peleas por el control de la salina. Y pues los de Cabo Rojo se le llaman mata con hacha, pues porque así era que entonces atacaban a las personas que llegaban a tomar control de las salinas como tal. El sistema es simple. El agua de mar entra por la marea alta a una laguna. La laguna se llama Fraternidad, que es la laguna, si no sé si ha ido por allí para a la bahía, ¿verdad? Playa Sucia, pues a la Playuela, realmente el nombre correcto. Usted ve una laguna antes de llegar a los cristalizadores. Esa laguna se llena por la marea alta. Esa laguna entonces comienza a evaporar la sal
perdón, a evaporar el agua, la sal se empieza a concentrar, llega a una concentración de 10 a 12% de sal y luego es bombeada a lo que se conoce como los cristalizadores, que es lo que usted ve aquí. Esos cristalizadores entonces van a hacer que toda el agua se evapore y terminan entonces convirtiéndose en este color. Este color lo que me indica a mí es que hay una gran cantidad de microorganismos creciendo en este ambiente. La salinidad, cuando usted vea el agua así, está alrededor de 35%, o sea, saturación. Y para darles un pequeño comparación, la salinidad del mar es 3.5%, así que esto es 10 veces más salado que el agua de mar. Y ahí entonces vamos a encontrar las arqueas y otros organismos presentes en este tipo de ambiente. Si usted toma muestra de esa agua y usted la filtra, le toma trabajo filtrar. Filtrar 50 mililitros de agua puede tomarle media hora. Pero si usted pone esa membrana filtrada en un medio de cultivo, usted va a apreciar el crecimiento de un montón de microorganismos. En otras palabras, que el ambiente, por ser extremo, no se limita a una diversidad sumamente baja. Y aquí puede ver hongos, puede ver distintas colonias, amarillas, blancas, rojas. En otras palabras, que en un medio de cultivo que es un factor limitante, usted filtra agua, usted va a tener crecimiento de organismos que crecen a esa salinidad sumamente alta. Por lo tanto, los principios del laboratorio de extremófilos de nuestro departamento de biología se centraron en la parte de diversidad. Ver qué hay ahí. Y para ver qué hay ahí, usted toma muestra, usted entonces básicamente la lleva al laboratorio, usted cultiva, usted entonces pasa por el proceso de taxonomía. Usted tiene que identificar lo que le está creciendo. En términos generales, eso fue como yo empecé de estudiante subgraduado. Así que como usted, yo empecé a hacer investigación. Yo no sabía lo que era un organismo halofílico cuando yo empecé con esto. Y pues básicamente de allá, de ese estudiante al día de hoy, pues miro hacia atrás y veo que puedo dar gracias de que el laboratorio ha tenido un éxito, sobre todo por los estudiantes que han pasado y que han seguido con sus carreras universitarias. No todos siguen con los extremófilos, cada uno de ustedes tiene un deseo interno de hacer lo que siente y eso yo lo respeto y lo admiro porque eso es lo importante, pero algunos se han quedado en el campo. Y dentro de la microbiología, ya que todos somos microbiólogos aquí en la Sociedad de Estudiantil de Microbiología Industrial, pues les puedo decir que hacer taxonomía dentro de las investigaciones que hay hoy en día es lo más económico. Hacer medio de cultivo, usted va y muestrea, va a crecerle algo. Así que va a tener con qué trabajar. Por lo tanto, es lo que se utiliza al principio. Y en eso se trabajó, en diversidad de aislados. Debido a eso, pues cuando estaba en mi maestría, encontré este organismo que está aquí. Este organismo que está aquí era una arquea, esa arquea era un género nuevo. Y pues luego de pedir ayuda, porque en aquel momento, pues en Puerto Rico nadie trabajaba con este tipo de organismo, así que su profesor empezó a escribir correos electrónicos que estaban en su infancia. Yo creo que ni 1000 personas en el mundo tenían correo electrónico en aquel entonces, estoy hablando para 1994. El doctor Breland, el doctor Oren. El doctor Oren está en la Universidad de Jerusalén en Israel. El doctor Breland estuvo por mucho tiempo en Westchester, en Pensilvania. Les escribí un email diciéndoles que tenía un organismo interesante. Ellos se ofrecieron a ayudarme y gracias a eso pues salió este organismo. La primera arquea halofílica del Caribe, en donde le tuvimos que dar nombre, Halo geometricum, halo porque viene de que le gusta la sal, geometricum, muchas formas geométricas, borinquense, no creo que tengo que explicarles el por qué. Y lo interesante de este organismo que es bien rosa, pero realmente es rojo. Es rojo por los pigmentos carotenoides que tiene, porque una cosa que no les expliqué anteriormente es que el agua se ve roja porque los organismos que crecen tienen pigmentos carotenos. Esos pigmentos carotenos los protegen de la radiación ultravioleta que es mutagénica. Si usted no tuviera pigmentación, la razón de mutación iba a ser bien alta. Y por lo tanto es rojo, es anaranjado, rojizo. Lo que pasa es que tiene tantas vesículas de gas en su citoplasma que difractan el color y por eso se ve de color rosado. También hallamos otro organismo que resultó ser una especie nueva del género Aloterigena, ya estaba descrito el género, pero en este caso, esta especie se llamó, o le pusimos el nombre thermotolerance porque ahora mismo es la arquea halofílica que más temperatura resiste, puede crecer hasta 70 grados. Y buscando la literatura, sumamente interesante, las salidas de nosotros son bien peculiares porque reciben radiación solar y son de alta temperatura todo el año. Nosotros no tenemos un invierno.
Así es que tiene sentido desde que hay un organismo allí que resista a altas temperaturas. Y hasta el sol de hoy, esto fue publicado para allá, para el 2000, todavía no hay un organismo que sobrepase los 70 grados que tolera este organismo que está aquí. También, dentro de la diversidad, nos movimos un poquito a las plantas que estaban creciendo cerca de esas salinas. Y una de ellas es este mangle, el mangle negro, Avicennia germinas. Y voy a ir un poquito rápido porque ahí entonces Madeline en su charla va a hablar un poquito de lo que ella hizo con Avicennia germinans. Lo que sí es que le voy a hablar un poquito de la fisiología. Este organismo utiliza el agua de mar para poder entonces sustentarse, utiliza el agua para sus procesos fisiológicos, la sal la secreta por las hojas. Así que si usted camina por el bosque de mangle, usted está viendo que esas hojas están llenas de cristales de sal. Y entonces se nos ocurrió tomar hojas, traerlas al laboratorio y empezar a cultivar a ver si podíamos recuperar organismos halofílicos de ahí. Y para nuestra sorpresa, hay una gran diversidad de organismos halofílicos creciendo en esa superficie de la hoja de mangle y resultaron algunos ser especies nuevas también. Y pues obviamente no voy a estar explicándole en detalle, ¿verdad? Pero pudimos publicar varios organismos que representaron especies nuevas viniendo entonces de esa hoja de mangle. Ya entonces adentrado, después de los 2005, 2006, el campo de la genómica empezó a tener su auge. Y para ser bien breve, la genómica no es otra cosa que usted secuenciar el contenido genético de un organismo. Y después que usted lo secuencia, usted lo anota. En otras palabras, usted puede secuenciar todo el contenido genético y luego va a un banco de datos para hacer predicciones de cuáles son los genes presentes en ese organismo. Ya usted está viendo. Para hacer genómica, usted tiene dos factores limitantes bien grandes. Número uno, la tecnología de secuenciación. Por eso el genoma humano tardó 10 años. Por eso el genoma de coli tardó 4 años, porque en aquel tiempo, para finales de los 90, principios de los 2000, la secuenciación era la de Sanger. Usted no podía secuenciar más allá de 800 pares de bases por ronda. Un genoma puede tener 3 millones, el de coli, por ejemplo. Así que haga la matemática. A rondas de 800 y yo llegar a 3 millones, pues tomaba mucho tiempo. Eso se resolvió, ya mismo voy a hablar un poquito de eso. Y lo segundo era tener un banco de datos para yo poder introducir mis secuencias de genes o posibles genes y compararlos con otros genes, a ver qué era, qué proteínas puede tener. Y eso ha crecido logarítmicamente. Y les digo, jóvenes, hoy en día usted puede secuenciar un genoma en vez de 4 años en 2 días, en vez de costarle $2 millones, que costó el de coli, o cercano a unos 9 millones, que fue el de genoma humano. Hoy en día con $100 usted secuencia un genoma. Así que por eso muchos laboratorios están, en vez de estar haciendo toda esta taxonomía de pruebas bioquímicas, etcétera, etcétera, usted tiene 50 aislados, pues usted los manda a hacer el genoma y ya tiene todo el contenido genético. Y los bancos de datos de genes y proteínas ha subido drásticamente. Por lo tanto, es sumamente fácil anotar. Cuando usted anota, usted lo que hace es que con su secuencia usted predice qué genes tiene y qué posibles funciones puede tener. Quiero aclarar, usted está haciendo predicciones. La única forma de usted poder decir a ciencia cierta que esos genes están haciendo esas funciones es ir al laboratorio, crear mutantes, hacer fisiología microbiana. Obviamente los genes de glucólisis, de Krebs, eso no va a cambiar nunca, así que esos genes van a tener esa función, pero genes de funciones específicas, usted tiene que ir al laboratorio y trabajar con ellos, porque la presencia en el organismo no significa que el gen está haciendo esa función. Puede tener funciones cercanas o parecidas y no ser la función que la anotación le dijo que hacía. Así que eso pasa muy común, ¿verdad? Usted puede hacer predicciones en la anotación, pero eso no significa que eso es lo que es. Pues en genómica, jóvenes, tomamos varios organismos recientemente. Esta tesis es una tesis de maestría de Rubén Sánchez. Rubén entonces básicamente aisló organismos que crecen en fuentes de carbono simples de la salina. Utilizamos solamente glucosa en los medios, solamente piruvato en los medios, solamente glicerol en los medios, fuentes de carbono simples. Encontramos que crecían organismos distintos a lo que normalmente veíamos en medio rico. 2 de ellos resultaron ser especies nuevas también. Y en este caso, este organismo que está aquí pertenece al género Alorubrum, lo llamamos tropicales. Y en este caso, este organismo pertenece al género Aloarcula. Y aunque usted no lo crea, porque en nomenclatura hay una regla específica que hay que convertir a latín los nombres, ¿verdad? Por eso los nombres científicos son latinizados, convertidos al latín o al griego neolatín. Rubri promontoris es la conversión a latín de Cabo Rojo.
Así que estos dos organismos que resultaron nuevos en la tesis de Rubén, les hicimos los genomas, los primeros genomas del laboratorio y los pudimos publicar. Y para que tenga una idea de qué información usted puede hacer con un genoma, bien breve, porque pues, de eso que Madeline también hable un poquito, pues cuando usted hace un genoma, usted puede predecir el tamaño del genoma. En este caso, el genoma básicamente es de casi 4 megabases de este organismo y el organismo contiene, se hizo la predicción que hay 3.797 genes que codifican para proteínas. ¿Y por qué eso es interesante? Porque de esos 3.000 y pico, solamente 2.000 se pudieron asignar a funciones conocidas previamente en el banco de datos. Hay 1.000 y pico de genes ahí que no se sabe qué hacen. Lo mismo pasa con el otro organismo, con Alorubrum tropicales. Alorubrum tropicales, su genoma más o menos es de 3.5 megabases, tiene aproximadamente 3.246 genes que codifican para proteínas, pero solamente 1.666 pudieron asignársele función. Así que hay trabajo de más para averiguar qué hace todos esos genes que en el banco de datos no consiguió lo que se dice en inglés un hit. Así que no, el gen no parió con nada conocido. Así que esos genes están ahí, ¿qué hacen? No, pues no se sabe. Bien reciente, tal como el año pasado, entonces también encontramos un organismo que se le conoce como endófito. Y esa es la tesis de Jessica y el trabajo que Madeline estuvo envuelta. Y ya mismo le hablará un poquito más en detalle. Un organismo endófito es un organismo que vive dentro de una planta. Normalmente los organismos endófitos son beneficiosos a la planta. Hay mucha literatura que habla de cómo las bacterias endofíticas ayudan al crecimiento de muchas plantas, principalmente Rhizobium, quizás es el ejemplo que usted ha escuchado, ¿verdad? Rhizobium forma nódulos en las raíces y fija el nitrógeno para las plantas que lo poseen. En la literatura no había récord de una arquea endófita. Así que jóvenes, ante ustedes tiene aquí la primera arquea endófita del planeta Tierra y la encontramos en el Mangle Negro. Es una arquea, es halofílica, así que necesita sal, pero pues este género en particular, Halococcus, es bien interesante porque puede crecer a bien bajas concentraciones de sal. ¿Qué hace ahí? Desconozco totalmente. Fue una sorpresa para nosotros y obviamente ya usted en su cabeza, como la mía, hay 17,000 hipótesis de qué hace ahí, cómo contribuye a la planta, etcétera, etcétera, pero obviamente aislamos el organismo es una especie nueva, hicimos el genoma y pues lo publicamos recientemente. En términos de metagenómica, entonces, la metagenómica no es otra cosa que en vez de tú tener el organismo aislado, secuenciar el DNA y entonces ver qué genes contienen, usted va a una comunidad. En esa comunidad usted extrae el DNA de todo el mundo. Por eso se llama DNA metagenómico, porque usted está extrayendo el DNA de los hongos, de las arqueas, de las bacterias, de las algas, de los protozoarios, de todo lo que está en la muestra, usted extrae el DNA. Y luego ese DNA usted lo envía a una facilidad de secuenciación. En esa facilidad de secuenciación, hoy en día existe la tecnología, la tercera y cuarta generación de secuenciación, en donde ellos pueden coger ese DNA, fragmentarlo y secuenciarlo en pedazos bien pequeños. Esos pedazos bien pequeños pueden variar de 25 a 130 pares de base. Entonces, usted recibe esa secuencia de todos esos millones de secuencias chiquititas cortas. Usted recibe ese file y ahora usted tiene que, y existen programas en computadora, obviamente, que usted le permiten montar para atrás ese DNA y usted volver a montar el genoma de los fragmentos que obtuvo. Obviamente esto no es 100% que usted puede hacerlo 100%, ¿verdad? Pero es bastante confiable y usted puede tener muy buena data dependiendo de la calidad de su secuencia. Pues con la llegada de la metagenómica, el profesor siempre tuvo la curiosidad de ver cuál era la diversidad real de la salina de Cabo Rojo. Esa ha sido mi hipótesis desde que fui estudiante, porque con medios de cultivo usted solamente puede recuperar el 0.1%. Con metagenómica yo puedo ver exactamente quiénes están allí. Así que Ricardo fue mi estudiante de maestría, ahora está haciendo su PhD en Florida. Pues Ricardo y yo trabajamos en hacer entonces esos metagenomas de la salina. Y lo que decidimos hacer fue a un estudio temporal. ¿Qué significa eso? Que hicimos 3 metagenomas en 3 estaciones del año distintas para ver cómo era entonces la composición microbiana de la salina y por fin tener un cuadro claro de cuál era la diversidad presente en esas salinas de Cabo Rojo. ¿Qué encontramos? Bueno, bien breve, jóvenes.
los 3 metagenomas, vea cuántos reads se produjo en cada uno de ellos, 29 millones, 41 millones, 40 millones. Obviamente, cada uno de los reads o de los fragmentos tiene de 35 a 250 pares de base. Así que nosotros, esos 29 millones de fragmentos chiquititos, había que entonces volver a construir los genomas de los organismos de donde vinieron. Y de ahí entonces salió el estudio de diversidad, porque obviamente usted puede construir para atrás los 16S de los organismos y ver quién tiene por el 16S. Y vea que en el primer metagenoma sacamos 19.000 16S, en el segundo 37.000, en el tercero 31.000. Así que imagínense, usted con medios de cultivo puede trabajar con 50 colonias y apurado. Pues aquí usted está haciendo un análisis de 19.000, 37.000, 31.000, o sea, es un cuadro mucho más claro de la diversidad que hay ahí. Para mi sorpresa, porque mi hipótesis era que Alohometricum era el organismo dominante de las salinas de Cabo Rojo y por lo tanto eran diferentes a la del mundo, pues para mi sorpresa, la hipótesis nula fue la que tuvo la razón. Alohometricum no es el organismo dominante de las salinas de Cabo Rojo. El género dominante se llama Aloquadratum, que es el género que domina en todas las salinas del mundo. De más está decirle que el profesor se puso triste, pero la ciencia es la ciencia, las hipótesis son las hipótesis y obviamente hacer un buen método científico, los resultados son los resultados. Y es tan estable la comunidad que vea que los 2 organismos dominantes a través de los 3 distintos metagenomas a través del año son los 2 organismos dominantes en los 3 metagenomas. Y para que usted vea, Alohometricum solamente aparece en uno de ellos y es el 0.37% de la comunidad. O sea que ahora mismo hacemos medios de cultivo y los que fueron mis estudiantes en investigación saben que la colonia de Alohometricum sale en todo. En cualquier medio que tú usas sale la colonia de Alohometricum, porque usted lo aísle más frecuente no significa que es el que domina en la comunidad microbiana. Y este es el perfecto ejemplo de eso. Lo otro interesante, tuvimos aquí un 2% de 16S que no parían con nada. Son arqueas, pero no paran con nada conocido. Así que hay 2% de 19.000. O sea, hay una gran cantidad de organismos ahí que no se sabe quiénes son y a quién pertenecen. Están ahí para ir a trabajarlos y ir a descubrirlos. Voy a pasar esta transparencia por aquí rapidito. Lo otro entonces que hicimos es que con tener la secuencia de metagenomas usted puede ser capaz de reconstruir genomas de un organismo en particular. Eso se le conoce como genomic binning. El binning o BINS es obtener entonces el genoma de individuos que están en ese metagenoma como tal. Usted construye el genoma para atrás. No lo tiene cultivado, no lo tiene en el laboratorio. Usted no sabe quién es. Usted pudo armar para atrás el genoma de ese organismo sin saber quién es. Pues haciendo binning pudimos armar 4 genomas de estos 4 organismos que usted ve aquí. Esos 4 organismos, entonces aquí están los organismos que están relacionados. El RC33 Anatromona, RC24 Pontibacter y así sucesivamente. Lo que significa que estos organismos son organismos nuevos porque el Amino Acid Identity, que es el AAI, el Amino Acid Identity nos está diciendo que es por debajo del threshold del umbral, que es 75%, 77%. Y lo último que estuvimos haciendo antes de que la pandemia nos diera es que en el laboratorio, con estos organismos, ya sabíamos a qué género más o menos pertenecían, estábamos haciendo medios de cultivo de estos tipos de géneros para ir entonces a tratar de recuperarlos de las salinas de Cabo Rojo. Así que vea, jóvenes, los metagenomas no tan solo te da información de los genes que están ahí de 16S y la diapositiva que pasé, que era la de metabolismo, porque pues para poder entonces terminar mi charla, podemos ampliar más en las preguntas. Los genes más abundantes fueron de metabolismo, había otros genes accesorios de otras funciones, pero los de metabolismo eran los más abundantes, los 3 metagenomas. Pero también usted puede armar genomas para atrás y puede ver entonces qué organismo usted hay ahí, están presentes y usted no los puede aislar en los medios de cultivo que utiliza. Otra área que nos fuimos en el laboratorio fue lo que se llama el Functional Genomics o genómica funcional. ¿Y qué es eso en buen español? No es otra cosa que tomar un gen, clonarlo, expresar la proteína recombinante y determinar la función de ese gen. Así que el Functional Genomics no es otra cosa que si usted tiene un gen, como le expliqué ahorita, de funciones desconocidas, usted coge la secuencia de ese gen, usted la clona en un vector de expresión y la pone en E. coli, por ejemplo, E. coli produce esa proteína de ese gen y usted investiga qué función tiene. Pues en este caso, lo que hicimos, Mara, que también fue mi estudiante de maestría, lo que hicimos fue
comenzamos a trabajar en el gen de la alfa-glucosidasa. ¿Por qué? Otro de los intereses de nosotros en el laboratorio es la regulación de expresión de genes en arqueas halofílicas. Y uno de los genes que son más sencillos de estudiar son los genes que hidrolizan azúcares, que rompen azúcares. ¿Por qué? Porque hay sustratos que te permiten hacer ensayos enzimáticos y determinar actividad. Buscando en la literatura, no encontramos genes de este tipo de enzimas, de la glucosidasa, que hayan sido descritos en las arqueas halofílicas, específicamente la alfa-glucosidasa. Por lo tanto, para el tiempo que comenzamos a hacer el diseño experimental, el genoma de Aloquadratum warsby, que usted vio que era el más dominante en las salinas, en por metagénomica, pues estaba disponible. Así que pudimos conseguir el gen en el genoma, la secuencia del gen. Lo que hicimos fue entonces obtuvimos el organismo, amplificamos el gen por PCR, lo clonamos en un vector de expresión y lo pusimos en E. coli. Y entonces E. coli produjo la proteína a partir de ese gen. Y esto que está aquí, en este paper, lo que hicimos fue demostrar la función de ese gen. Y ese gen es una alfa-glucosidasa, a la cual le llamamos MALH. Es la primera enzima alfa-glucosidasa dentro de una arquea halofílica, lo que nos permite en un futuro entonces estudiar la regulación de expresión de genes. Por eso, entonces, puedo concluir mi presentación hablando de esto. Transcriptómica. Con genómica y metagenómica, yo puedo ver los genes. Ahora, jóvenes, quiero ser bien claro, porque normalmente a veces leo papers que la gente hace mucha inferencia y yo entiendo que uno debe pensar bien cuando hace esas inferencias. Porque haya un gen presente en el ambiente, porque haya un gen presente en un organismo, un genoma, no significa que ese gen está haciendo esa función si ese gen no está bien descrito. La única forma de probar función es ver la función de la proteína, hacer proteómica, o ver la expresión de ese gen en el ambiente o en el organismo. O sea, usted aislar y secuenciar los RNAs mensajeros. El mRNA se produce a partir de la transcripción del gen. Por lo tanto, secuenciarlo, usted se garantiza que ese gen está siendo expresado y está viendo qué función tiene en la célula o en el ambiente. Y de ahí viene la transcriptómica. O sea que en transcriptómica usted no trabaja con el DNA, usted trabaja con el RNA, que es el mensajero. Y obviamente digo esto a propósito porque entonces trabajar con esto no es tan fácil. Porque la mayoría del RNA en una célula es el RNA ribosomal. Y usted tiene que, a través de los procesos de extracción, tener que eliminar ese RNA ribosomal para quedarse solamente con los mensajeros. De lo contrario, si usted no elimina el RNA ribosomal, en su secuenciación, todas las secuencias le van a salir 16S, 23S, 5S y todos los mensajeros no los va a poder ver porque son la minoría de todos los RNA presentes. La transcriptómica en arqueas halofílicas es bien complicada porque la forma de eliminar el RNA ribosomal no funciona. Hay kits que se usan para E. coli, hay kits que se usan para bacterias normales, pero no funcionan en arqueas halofílicas. Así es que este trabajo que les voy a escribir, que todavía no lo hemos publicado porque ha sido bien trabajoso, lo comenzamos con Mara, terminé entonces colaborando con básicamente varios científicos en la Universidad de California en Davis. Y cuando usted viene a ver, voy a ser bien breve, usted para hacer esto, para hacer transcriptómica, usted tiene que coger y crecer el organismo, usted tiene que entonces extraer el RNA, usted tiene que eliminar los RNA ribosomales, por eso el RNA depletion, que es el paso que le dije limitante, porque es bien difícil, tratamos varias estrategias. Mara fue allá a Davis, a la Universidad de California en Davis, y hizo todos estos trabajos, y entonces pudimos secuenciar, y pudimos obtener secuencias de esos mensajeros. ¿De qué tipo de mensajeros fue que tuvimos secuencia? Pues crecimos a los Hometricum borinquense en 4 medios de cultivo, con fuentes de carbono únicas, un medio solo con glucosa, un medio solo con maltosa, un medio rico, un medio con sacarosa. Usted está viendo aquí los colores representando los 4 tipos de medios y aquí está viendo los 100 genes que tuvieron un cambio drástico. En otras palabras, usted crece las células en esos medios de cultivo, usted llega a fase estacionaria, usted extrae el RNA de ese cultivo, usted elimina el RNA ribosomal y ahora los mensajeros los convierte a DNA y eso es entonces lo que secuencia. Esos genes son los que se están expresando en ese momento dado. Y aquí tú estás viendo lo que llaman un mapa de calor o heat map de esos 100 genes en las 4 condiciones. Y no quiero ir bien en detalle, pero ya de entrada visualmente usted puede ver, mientras más rojo, más se expresan.
Mientras más azul, más frío. O sea, los más azules son más fríos, que son más reprimidos, no se expresan casi. Así que vea, este grupo de genes se sobreexpresan en condiciones de medio rico y de glucosa, pero están totalmente reprimidos en sacarosa y maltosa. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos un montón de cosas más que investigar. Y así sucesivamente está habiendo clúster de genes que se sobreexpresan en una condición, mientras que son totalmente reprimidos en otra. Así que no estamos estudiando un solo gen a la vez, jóvenes. Estamos estudiando 100, 200, 500. Obviamente traje esta gráfica para esta presentación, pero tenemos el transcriptoma de todo el genoma. Sabemos cómo se comportan todos los genes del genoma en los 4 medios de cultivo distintos. Y eso es estudiar regulación de expresión de genes a través de transcriptómica. O sea, que lo que está viendo es la evolución de mi laboratorio de extremófilos empezó en diversidad, de ahí se movió a genómica, genómica funcional y terminó en transcriptómica. Y obviamente, una de las cosas que he sido bendecido es que todo el que ha pasado por el laboratorio ha sido excelente, ha sido buen estudiante y la gran mayoría ha continuado sus estudios graduados una vez termina. El otro día hice un cálculo bien rápido en mi cabeza y estamos hablando de que en unos 21 años de tener el laboratorio como profesor han pasado aproximadamente 500 estudiantes. Así que entre maestría y subgraduado. Y como usted vio, no lo dije en aquel momento, pero en muchas publicaciones vio muchos nombres. Muchos de esos nombres que están ahí son estudiantes subgraduados, que el recompensar ese esfuerzo del trabajo son coautores de publicaciones, como Madeline, que ella mismo les va a hablar. Quiero darle las gracias a la otra extremófila, a todos los miembros. Quiero darle las gracias a Semi por haberme invitado hoy. Espero que le haya gustado la charla. Espero que no se haya quedado dormido en la computadora. Y pues obviamente ahora le paso el batón a Marlene para que entonces ella nos diga lo próximo que vamos a hacer. Muchas gracias, profesor, por la charla muy informativa para que tengan más conocimiento sobre otro dominio de la vida y para que sepan que las arqueas son bien cercanos a la eucariotas más de lo que uno cree. Y nada, estaremos pendientes a ver si en el chat hacen preguntas o pueden abrir micrófono o si no, pues los dejamos para el final de la charla como sea. Como sea, yo estoy abierto a lo que sea. Sí, ok. Cualquier cosa lo dejamos para lo último y así cogemos todos los temas a la misma vez, que ya sea si una pregunta relacionada a la investigación, pues tuvo madre y pues pueden contestarla. Perfecto. Ok. Y nada, pues vamos a seguir por la segunda parte de la charla que vamos a tener a Madeline Velázquez. Saludos a todos, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, pues perfecto. Pues muchas gracias a Semi por invitarme aquí hoy. Esto es doble especial para mí porque yo solamente no fui parte del laboratorio de extremófilos con el doctor Montalvo, pero yo también fui miembro de Semi. Yo fui miembro de Semi por alrededor de 3 años de mi bachillerato y esos últimos 2 años yo fui de la directiva. Fue bien estoy bien feliz de verlos a todos ustedes nuevamente y pues nada, voy a apagar mi cámara y estaré poniendo la presentación. ¿La ven bien? Sí, se ve. Ok, perfecto. Pues nada, estaré hablando alrededor de qué fue lo que yo hice durante mi tiempo en el laboratorio de extremófilo. Primero quiero empezar explicando, yo me gradué, yo soy de la famosa clase 2020 del colegio, mi bachillerato fue en microbiología industrial y actualmente soy estudiante de Ponce Health Sciences University, estoy haciendo una maestría en ciencias médicas y esperemos que me gradúe ahora en mayo de la clase de 2021. Ahora, en cuanto a mi tiempo durante el laboratorio de extremófilos, yo estuve trabajando en el mismo desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2019 más o menos, y durante ese tiempo hice varias cosas. Pude hacer muestreos con el doctor Montalvo, como ven acá arriba, tomando muestras de agua, di presentaciones para Semi, sea el Semi-Talk, tuve poster presentations y también pueden ver más o menos cómo es que yo me veía durante mi tiempo en el laboratorio. Específicamente yo estuve encargada, el título de mi proyecto yo le puse Identification of 3 novel halophilic endophytes isolated from Avicennia germinans at the Solar Saturns en Cabo Rojo, Puerto Rico.
Yo empecé trabajando con la estudiante de maestría Jessica Sayas. Ella estaba, como ya mencionó el profesor Montalvo, haciendo su maestría con el mangle negro. Y ella básicamente estaba estudiando esa biodiversidad de que estaban creciendo en las hojas del mangle, y pues aquí pueden ver de los diferentes sitios que se tomaron esos muestreos, esas diferentes plantas, y aquí al lado izquierdo pueden ver cómo se hacía ese sampling. Se cortaban partes de esa hoja luego de esterilizarla y se ponían a crecer. Para que tengan un resumen de esa metodología de lo que yo estuve envuelta, pues luego de tomar ese muestreo de esas hojas de mangle, luego de hacer una esterilización de superficie, incubar para dejar que esas colonias crecieran, luego se hizo aislar todas esas diferentes cepas que estaban creciendo en esa hoja. Ahí fue cuando yo entré al proyecto, y como pueden ver, este plato, de hecho, este fue uno de mis platos. Como ven, tiene mis iniciales, tiene la muestra que es, y luego de tener todos esos diferentes aislados, creo que en un punto, si no me equivoco, yo tuve sobre 200 diferentes aislados que yo estaba trabajando, y a todas esas se mandaron a hacer extracción de DNA, amplificación de PCR y después amplificación de DNA, y de eso se pudo identificar 3 diferentes especies durante mi tiempo ahí. Aquí también pueden ver más fotos de mis diferentes platos durante mi trabajo. Aquí a la izquierda pueden ver esos aislados que no se han identificado todavía, y en la foto del medio pueden ver luego de hacer esa caracterización de los diferentes tipos de géneros que se pudieron aislar. Aquí abajo pueden ver una foto de H. bori, Alogeometricum borinquense, que es como la bebé del laboratorio, y pues obviamente todo el mundo quiere crecer su propio H. bori, pues esta es la mía. Y de los diferentes géneros que se pudo aislar, las que fueron como que las bulk de todas esas muestras son de los géneros Kushneria, Salinifaera, Alococcus, Staphylococcus, Marinobacillus, etcétera, etcétera. Entonces, como les mencioné, durante mi trabajo con Jessica, yo pude aislar unas nuevas cepas, y pues al ella graduarse, mi trabajo se convirtió en caracterizar las mismas. Empezamos primero con Kitty, que así es que le dijimos en el lab, que era Q1T13, y luego de identificarla, esta se creció en un medio de Siegel-Gibbons, que es un medio que se usa en el laboratorio. Se creció en 15% de sal, y luego de todo ese trabajo que se hizo, se pudo identificar que pertenecía dentro del género de Salinifaera, pero era especie nueva. Y luego de discutirlo entre Jessica, yo y el profesor Montalvo, se determinó como un proposed name, por eso todavía está en quotation marks. Pueden ver que le pusimos Salinifaera endophytica. Del diferente trabajo que se hizo con esta especie, entre Jessica y yo se hizo un árbol filogenético para ver entonces cómo esa caía dentro de ese género de Salinifaera, y se pudo determinar diferentes genomic features. Como aquí pueden ver, los base pairs, bien importante para los extremófilos, ese GC contact tenía alrededor de 64%, entre otras características. Aquí podemos ver otro subsystem category distribution, como el que les enseñó el profesor Montalvo, y pues podemos ver diferentes de qué es lo que hacían específicamente estas proteínas. Por ejemplo, el primero que aquí se ve en rojo, 272 fueron nada más para cofactores, vitaminas, prosthetic groups y sus diferentes pigmentos. La próxima que se pudo aislar, esa primera es una bacteria. Esta segunda fue una arquea. Alococcus salsifoli se le puso, pues, del salty leaf. Se encontró que era dentro de ese género de Alococcus, y se creció específicamente en 20% de sal. Aquí nuevamente podemos ver el árbol filogenético, las diferentes características. Tenía alrededor de nuevamente 64% de GC content, y su subsystem category distribution. Esta fue la especie la que les habló Montalvo ya, que se le pudo publicar el draft genome hace poco. Y pues como pueden ver aquí, yo soy tercera autora. Y pues para que tengan una idea de lo que es un día típico en el laboratorio, sea yo estando sola o ayudando a Jessica, yo llegaba más o menos, ponle, Montalvo les puede decir, yo era la primera que llegaba y la última que se iba. Yo tomaba café todas las mañanas con el profesor a las 6:30 de la mañana.
Cogía clases y a veces yo estaba hasta las 5 o 6 de la tarde en el recinto corriendo PCR, haciendo árboles, limpiando el lab, etcétera, etcétera. Y como estaba hablando el profesor, que la ciencia, y no solamente los extremófilos, todo es extremadamente importante para lo que vayamos a hacer en la vida. Para que tengan una idea, Jessica, que es la que estábamos trabajando inicialmente, ella ahora mismo está haciendo un PhD en Plant Pathology. Yadiel, él está haciendo un PhD en biomédica. Yo, como les dije, estoy haciendo maestría en ciencias médicas y Nicole Romero está haciendo ahora mismo, está en la Escuela de Medicina en St. Kitts. So, todos fuimos parte de este experimento y pues todos cogimos esa experiencia y la estamos aplicando en lo que estamos haciendo hoy día. Que tampoco quiero que piensen que simplemente porque se está haciendo un proyecto específico en ese laboratorio de investigación que hay que seguir con eso. Cogimos lo que aprendimos con Montalvo, con todo lo que nos enseñó y lo estamos aplicando a lo que sea que estamos haciendo hoy día. Ahora, de la cepa que me siento extremadamente orgullosa, tenemos aquí a una que no solamente era una especie nueva, pero logramos identificar que es un género nuevo. Esta se creció en 15% de sal y luego de la discusión que tuvimos decidimos Salinirosium, pues de las salinas, Cresias rosita y caribense porque estamos en el Caribe. Aquí podemos ver nuevamente el árbol filogenético y así es como se ve esta especie bajo el microscopio. Ahora, esa caracterización que yo estuve encargada luego que se fue Jessica fue para tener más o menos una idea de cuáles esas condiciones que crecen óptimo estas nuevas especies. Yo empecé primero con temperatura óptima usando esas 3 nuevas especies y usando H-Body como ese control. Y yo crecí todas estas a estas diferentes temperaturas, a 25, 30, 37, 40 y 45. Luego hice lo mismo con salinidad, haciendo 0, 2.5, 5, 10, 15, 20, 25 para todas. Y para IBI, que era una arquea, específicamente se hizo 30 y 35%. Las otras 2 nuevas especies eran bacterias. Y luego de esa fase inicial, que ahí lamentablemente me gradué, que espero que alguien en algún día pueda seguir ese proyecto, yo pude determinar inicialmente que Kitty no es una halofílica, pero es halotolerante. Crecía mejor a 5% de sal, es termofílica, creciendo mejor en 45%. La del género nuevo, Salinirosium, es halofílica, creciendo mejor a 25% de sal, termofílica igualmente creciendo a 45%, y IBI, que es la que se pudo publicar el paper recientemente, halofílica creciendo mejor a 35% y termofílica con mejor a 40 grados Celsius. Pues yo lo di bien en general para que tengan una idea de lo que se hace en el laboratorio del profesor Montalvo. Y pues como si han visto alguna presentación mía, siempre yo tengo esta slide a lo último. Si algún día tienen alguna pregunta, sea del laboratorio, sea de lo que yo estoy haciendo hoy día, simplemente me quieren contactar. Esta es toda mi información y en confianza se pueden comunicar conmigo cuando gusten. Pues nada, muchas gracias. Si tienen preguntas, me dejan saber. Ok, ahora estaremos pasando por la sesión de preguntas. Estoy revisando en el chat y hay una pregunta para el profesor y es si nos interesa participar de la investigación, ¿cómo podemos contactarlo? Sí, me pueden contactar por el correo electrónico rafael.montalvo@upr.edu. Tengo alta demanda, así que pues va a haber una lista de espera que se tiene que anotar, pero me pueden contactar por correo electrónico que vieron la charla y que interesan anotarse en la lista. Yo tengo 2 preguntas. Una es para el profesor. Cuando estaba hablando de lo de los estudios de 16S, específicamente con las que eran MFF1, MFF2 y MFF3, en la 1 que mencionaste lo de que hay una parte que sale que es unclassified. ¿Eso se refiere a una especie o pueden ser hay varias especies que no están identificadas actualmente? Ahí hay un compendio de secuencias que no variaron, o sea que no es una, es varios, y representa en ese momento el 2% de la población. O sea que hay un consorcio de organismos ahí en las salinas que no se ha podido aislar por nadie ni identificar.
Y tengo una pregunta para Madeline, con lo de la investigación, ¿qué es lo próximo así que tienen en mente? En cuanto al proyecto como tal, Sí, con las especies nuevas, si se va a llegar más allá para aislarlo. pues por ejemplo, para que tengan una idea, esto toma bastante tiempo. Esa que se llegó a publicar fue el año pasado y esa se llegó a aislar en el 2018. Esto es algo que hay que seguir trabajando con ella. Pues al ya yo no estar en el laboratorio, pues está un poco más complicado yo decirte específicamente cuál es el próximo step, pero definitivamente espero que algún día se siga trabajando con eso. Creo que eso el profesor puede hablar más de eso. Tenemos la cepa en el laboratorio congelada. Estuvimos trabajando con ellas antes de la pandemia, así que el estatus de ella, pues ahora mismo están en el freezer -80, creo, preservadas. Habría que volverlas a activar. Sobre todo hay una de ellas que es la que causa más problemas. ¿Cuál es, Madeline? Hay una que se tarda un montón en crecer. A mí se me olvida siempre cuál de todas es. El género nuevo siempre es un poco fastidiosa. Pero están ahí, así que es cuestión de revisitar y reactivar y continuar el trabajo. Sí, definitivamente espero que se siga porque así se conoce sobre más especies, porque el árbol filogenético de la arquea está, o sea, falta mucho para descubrir. Estamos de acuerdo, 100%. Sí, aquí hay otra pregunta para el profesor y es que si existe algún tipo de requisito para escribir si te interesa la investigación, por ejemplo, ser de segundo año en adelante o algo así. Me imagino que se refiere a las notas, a las clases, Bueno, cualquier requisito. mi preferencia inicial es que al menos tenga el curso de microbiología general, porque vamos a estar trabajando con micro, así que por lo menos un conocimiento de técnicas de cultivo, etcétera, etcétera, debe tener. Y Belma tiene dos preguntas, las famosas preguntas de Belma. Si no pregunta, no hay charla. Bueno, es que estaba esperando que la mayoría hiciera sus preguntas para dejar entonces al último. Pero pues yo tengo una pregunta para el profesor y otra pregunta para Madeline. Pues para el profesor, como la primera pregunta es, con esto que está ocurriendo de la pérdida de la salina, ¿es posible que se puedan encontrar arqueas nuevas o se puedan perder especies de arqueas debido a la erosión y eso? Es posible que pierda la diversidad que tengas ahí, porque el problema que hay es que cuando cuando las dunas protegían a los cristalizadores de que cuando subía la marea el agua de mar no entrara. Al agua de mar entrar los cristalizadores, estás diluyendo la salinidad. Muchos de estos organismos, los cambios en salinidad no los aguantan bien. De hecho, había una prueba que la mayoría de las arqueas halofílicas responden a ella, que es que si tú quieres saber si lo que tú tienes es una arquea o una bacteria, tu cultivo tú lo resuspendes en agua destilada. Las arqueas se van a alisar. Mientras que las bacterias por la pared de peptidoglicano no. Así que pues, esa agua de mar está causando un cambio drástico en la diversidad. Wow, y entonces eso se encargaría el departamento de recursos naturales en arreglar eso o pues. Es correcto, eso está en manos de Recursos Naturales y de Fish and Wildlife, que ahora mismo está protegida por Fish and Wildlife, pero son los terrenos de las salinas, porque obviamente yo estoy hablando de los aspectos microbiológicos, porque soy microbiólogo y estamos hoy en la charla microbiológica, pero esto tiene un impacto mucho mayor porque el lugar es visitado por las aves migratorias. Y las aves migratorias paran ahí porque se alimentan de Artemia salina, que es el camaroncillo que crece en estas salinidades. Y obviamente Artemia se alimenta de las arqueas y bacterias, así que hay todo un ciclo ecológico ahí. Okay. Entonces, mi otra pregunta era para Madeline y era ¿qué consejo tú le darías a un estudiante que pues empezaría su primer laboratorio así? ¿Qué tú puedes darle un tip en cuanto a disciplina, organización o en general así como estudiante? Pues lo primero que yo recomendaría es aprender a ser a good listener y pues no coja a pecho cuando haga errores, porque como te puedes imaginar, tú llegas a ese laboratorio, tú no sabes dónde están las cosas, tú no sabes hacer las cosas y que no tengas vergüenza de preguntar y cuando hagas un error es simplemente aceptarlo y que no vuelva a pasar. Sugiero que tengan mucha organización, tengan una libreta de laboratorio, tenganla al día, aunque sea que sienten que lo que hicieron ese día fue
lavar trastes, pues sabes que tengo un log de exactamente todo lo que tú haces, exactamente cómo lo estás haciendo, porque si algún día tienes una duda de por qué se me contaminaron las muestras, qué fue eso, tú puedes saber, ah, mira, ese medio se hizo este día, el que aisló esa bacteria fue tal persona y pues así tienes mejor organización en el laboratorio. Y pues de ahí, pues, depende de lo que estás haciendo en tu proyecto específicamente, tratar de estar al día con todo, organizarte y tener mucha paciencia, porque la ciencia no se hace en un día. Ok, tengo otra pregunta. Esta es para Madeline. Ok, siguiendo la línea de la pregunta de Belma, ¿qué consejo les puedes dar a los estudiantes para cuando hagan ese approach de pedir esa primera investigación subgraduada? Pues obviamente tienes que primero identificar un profesor que tenga buena química, porque a veces uno piensa, ay, yo lo que quiero es una investigación porque lo necesito en mi resumen, pero si tú no tienes un buen clic con ese profesor, primero coge la clase con él. Por ejemplo, yo cogí 5 clases con Montalvo. Todas las que estaban posibles por haber y coger, yo las cogí. Y pues yo sabía que a mí me gustaba cómo él explicaba las cosas, me gustaba la dinámica de cómo él bregaba y pues ahí yo hice mi approach. Y pues cuando haz tu approach, sé sincero, ¿qué es lo que tú quieres sacarle el laboratorio? Y sé honesto y ten en mente exactamente de qué se hace en ese laboratorio. So, antes de hacer ese approach, yo sabía que era de extremófilo, yo sabía que era con las salinas y pues ten un open mind de que ese profesor te pueda asignar eventualmente, pero a la misma vez, pues nada, just be honest, be truthful and be yourself, porque se va a notar cuando estás tratando de ser fake. Todo el mundo se da cuenta. So nada, be yourself. I agree completamente con todo lo que dijiste, literalmente. Y ok, hay una pregunta más de Belma. Después de Belma tengo otra pregunta. Siguiendo ese mismo punto de la pregunta de Marlene, esta es una pregunta para ambos, el profesor y Madeline. Con esto de online, pues hemos visto que no muchos de los estudiantes han podido tener esa misma química que pues uno tiene con pues presencial, y pues nos han preguntado mucho en cuanto a consejos como que de tips y consejos de cómo tú puedes hacer esa química posible online con esto de no poder ver, no poder ver cómo el estudiante trabaja, y pues como que qué consejos nos pueden dar a esos estudiantes. Voy primero, Madeline. Sí, sí. Bueno, es una pregunta compleja, Belma, porque pues obviamente no hay forma de tú poder hacer esta interacción directa y hacer esa química. Sobre todo, yo que enseño Biología 1, el semestre pasado tuve 123 estudiantes de Biología 1 y si los veo caminando por ahí no voy a saber quiénes son. Así que es bien difícil, obviamente nunca se ha vivido esto. Lo que sí, pues obviamente la interacción es importante para el éxito de un laboratorio de investigación. Ahora mismo yo estoy contemplando que cuando vayamos a volver, porque yo tomé la decisión, algunos profesores continuaron trabajando, yo tomé la decisión de cerrar el laboratorio por la seguridad de los estudiantes. No sé si por la parte microbiológica y todo el conocimiento que uno tiene como microbiólogo, ¿verdad? Y los riesgos envueltos, pero tomé esa decisión y estoy más tranquilo de haberla tomado. Así que nos va a tocar construir el lab nuevamente. Así que cualquiera que comience a trabajar sabe que no, le va a tocar duro porque hay que reconstruir el lab y empezar desde cero. Lo he hecho 3 veces en mi vida, así que ya yo sé más o menos cómo vamos a manejar la cosa. Nunca lo había hecho bajo estas circunstancias, pero sí te digo que se afecta, no hay forma de evitarlo. O sea, ahora que volvamos, pues tratar de hacer esa conexión nuevamente. Y añadiendo un poquito lo que dijo Madeline, o sea, cuando tú vayas a hacer una investigación, lo que tú tienes que ponerte a pensar es que lo que tú quieres aprender, qué tú quieres sacar para ti. Como les dije, yo no pretendo que todo el que esté en el laboratorio trabaje con extremófilos toda su vida. Cuando logro que alguno que entra a mi oficina y me dice, profesor, me voy por esta área, pues obviamente me dan una alegría interna, pues
convertí a otro al lado oscuro de la fuerza. Pero, pues, y de hecho, Ricardo es uno de ellos que está trabajando su PhD en arqueas halofílicas, está estudiando regulación de expresión de genes. Así que Ricardo ahí va a tener, tiene la preparación completa. Se fue con metagenómica de aquí, allá está estudiando fisiología y regulación de genes. Así que él, donde quiera que trabaje en una universidad, va a tener la capacidad de montar un laboratorio de fisiología y de metagenómica sumamente productivo. Pero una vez más, he tenido estudiantes que se han ido, muchos estudiantes, perdón, que se han ido a escuela de medicina y lo que hacen es que le permite preparar para hacer PCR, correr DNA, otras herramientas técnicas, cosas que una vez más me escriben y me dicen todo lo que hice me ayudó en la clase de bioquímica de la escuela de medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, volviendo a la pregunta inicial, pues es bien complicado. O sea, no creo que esto tenga una solución de lograr la interacción a menos que nos volvamos a ver. Pues añadiendo a eso, también depende específicamente del formato que estás cogiendo clase. Como Montalvo mismo dijo, sus clases son asincrónicas, que no es como que esa interacción live. En mi maestría, por ejemplo, yo tengo interacción con mis profesores todo el día. Que si tú estás cogiendo una clase, como que, qué sé yo, lunes, miércoles y viernes a la 1, lo mejor que yo te puedo aconsejar es si no es requisito prender la cámara, pues préndela, escribe por el chat, haz preguntas. Lo mismo que tú harías estando presencial, trata de hacerlo de la forma virtual. En vez de ir a horas de oficina, escríbele emails, haz preguntas, como que los profesores traten de conocerte un poco más. Pero como dice Montalvo, al menos que estemos presencial, está un poco difícil envolverse ahora mismo en un proyecto de investigación, pero por lo menos empezar a crear esas buenas relaciones con sus profesores, pues esas son las diferentes formas que lo pueden hacer, pienso yo. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Antes así de concluir, pasa un side comment de que estoy de acuerdo completamente con todo lo que ambos dijeron, con la pregunta anterior. Esto de online es bien difícil tener esa relación directa con el profesor, y más para los estudiantes que están buscando, que pronto van a estar solicitando escuela graduada, que pedir cartas de recomendación es aún más difícil todavía porque no está esa relación directa con el profesor, pero Opudi se vuelve a presenciar nuevamente. Y definitivamente el conocimiento que, por lo menos las personas que hemos cogido clases con Montalvo, lo hemos seguido aplicando. En mi caso, todo lo que aprendí en micro, en arquea, en todas sus clases, yo lo he seguido aplicando estudiando para MCAT y seguramente lo seguiré aplicando para medicina. No es lo que está diciendo Marlene, que por lo menos para los prepas, que pues, exacto, este es su primer año, básicamente es difícil para ellos como tener esa comunicación con los profes y sus compañeros, que por eso fue que hice la pregunta, porque entiendo que pues deben tomarse en consideración que dijo Madeline también, lo de prender las cámaras, tratar de ir a otras oficinas de sus profesores y eso, porque pues es la única manera que se puede, porque también como dijo el profesor es difícil de tener esa clínica online. Y yo espero en verdad que volvamos a presenciar en agosto, porque pues esto de verdad que no es lo mismo nada. Online, aprender online no es lo mismo que presenciar. Las discusiones son muy distintas, el aprendizaje, la experiencia, simplemente. So, vamos a esperar que volvamos a presenciar en agosto. Ok, aquí hay una última pregunta, esta es para el profesor. Y me gustaría saber si el profesor suele aceptar estudiantes como voluntarios en su laboratorio. Bueno, el problema de voluntarios y shadowing es que requiere unas transacciones que hay que hacer sobre el seguro de la universidad. Y pues hace mucho tiempo no tuve una buena experiencia y por lo tanto decidí no tener estudiantes a menos que estén oficialmente matriculados en el curso de investigación, que ahí ya el seguro de la universidad cubre cualquier cosa que pase en el laboratorio. Así que pues lamentablemente no lo tengo disponible. Y Belmaris, añadiendo lo que dice, ponte en la posición del profesor que da vueltas por el salón dando clase. Imagínate yo hablando ahí un micrófono sentado para dar una clase. Estoy a punto de tirarme por la ventana desde hace un año. Es
cierto. Yo me quería imaginar, no me quería imaginar. No, Es que exacto. nosotros nos acostumbramos a, por ejemplo, en que todo era bien dinámico y toda la discusión y online Exacto. tiene que ser un contraste totalmente diferente. A mí me dolió ese último semestre, bueno, exacto, la mitad del semestre que estuvimos, hicimos la transición online, a mí me dolió tanto porque pues las discusiones, o sea, no se podían hacer, y pues, aunque aprendimos un montón, por lo menos yo, en cuanto a los papers y eso, la discusión es algo importantísimo en clase así, para poder aprender, no, porque la botella nunca resuelve, es análisis, tú analizas, pues, discutiendo, pues, buscando diferentes opiniones, el feedback, y pues, de verdad que eso es... Estoy de Eso es acuerdo, o sea, importante. ese curso es estilo Journal Club, o sea, y la única forma de tú poder bregar con ese curso era así, pues, y la pandemia no nos cortó. Y obviamente tuve que tomar esa decisión de enviarle los papers para que ustedes leyeran y se autoenseñaran, porque estuve evaluando, o sea, iba a ser bien difícil poder reunirnos todos y discutir papers, porque íbamos a estar como 14 horas. No, sí, con las preguntas que nos hacíamos nosotras mismas, que eran preguntas pues bien deep, que de media hora contestarlas fuera poco. Y yo sin poder caminar y usar una pizarra iba a ser peor contestar la pregunta. En verdad, si tienen para los miembros, si tienen la oportunidad y se logra dar esta clase nuevamente, la recomiendo 1000 veces. Excelente clase, vas a aprender un montón a analizar papers, para practicar seminario. Es muy buena clase para tomar como electiva de biología o electiva libre. Sí, de verdad que recomendamos que la puedan aprovechar. Está la de arquea y extremófilo, ¿verdad, profesor? Que eran dos clases aparte. Hoy Sí, ya... los dos cursos fueron, los hice aparte. Ahora son parte de temas especiales. Estaban pidiéndome que lo convirtiera en un curso. Estoy en esa meditación porque pues, la burocracia universitaria, lo que lo aprueban como curso puede pasar como 4 años. Pues miren, ya saben que tienen esas alternativas que de verdad van a aprender un montón, y en cuanto a papers y eso, si todavía aún no tienen esa, ¿cómo les digo? Si aún tienen problemas con leer papers, analizarlos, también esta clase les va a ayudar un montón en lo que es el análisis de las gráficas, de la discusión, o sea, recomendamos full, de verdad. Yo también la recomiendo. Yo fui de esa clase de Guinea Pig. Yo cogí extremófilo y fue de las mejores clases de mi bachillerato. Se las recomiendo si se vuelve a dar. Ok, aquí hay un comentario. Esto es un comentario, una pregunta. Profe, quiero que sepa que a pesar de todo me gustó mucho su clase de Biol 1 porque a pesar de ser asincrónica aprendí muchísimo. Definitivamente en algún futuro si puedo tomar otra clase con usted. Muchas gracias. Y alguien está de acuerdo. Sí, después de Biol 1, sí, Montego también da microbiología general y si está en micro, da fisiología microbiana. Correcto. Ah, y seminario también. Y seminario, exacto. Y pues nada, para el curso de arquea y extremófilo, usualmente Marlene, lo que tú hiciste fue una lista, ¿verdad? Tú hiciste una lista, o Belmaris, ¿no? De Belmaris, yo no me acuerdo quién, hicieron una lista de estudiantes y fueron al departamento para que lo pidieron, o algo así fue, no me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Puedes tú, Marlene, ¿quién fue? Yo por lo menos no fui, De... pero yo sé que me acuerdo que alguien lo había mencionado, pero yo no fui por lo menos. Yo creo No. que fue que, no sé, yo sé que nosotros regamos la voz para llegar al Exacto. cupo necesario. Porque quedaban, creo que el mínimo eran 15, exacto, ¿verdad? Exactamente. Sí. El mínimo era 15 y lo que había eran 10. Y de hecho yo me enteré de la clase por Madeline, y los Same. datos más, y después fue Madeline que lo dijo a Marlene, y Marlene me lo dijo a mí, así. Así que se difundió la voz, y de verdad que fue el best choice que hice, de verdad. You're welcome. No, y definitivamente, como dijo Madeline Dra, en mi caso, de las mejores clases que he cogido en mi bachillerato, definitivamente. Aquí hay otro comentario. Al profesor, yo he tomado Biol 1 en el 2019 y ahora estoy tomando microbiología general. Son 2 palos de clase, las recomiendo 100%.
¿Quién escribió eso? Estela. Sí. Pues la felicito porque sabe que por ahí viene un taijón para entregarme y está aquí oyéndome aquí hablar. Los Hagan famosos el take take home homes. con Los take tiempo, home. háganlo con tiempo. Con tiempo, no lo dejen para lo último. Ya saben que No. los pide también el profesor para clase de fisiología microbiana y Microsoft. Les digo, no lo dejen para una semana antes, 2 días antes, no, háganlo con tiempo. Usted siéntese, organice esa agenda, porque Sí. les digo que no. Y de hecho, yo por lo menos le hice caso a mis compañeros y amistades. Madeline fue una de las que nos dijo, hagan eso con tiempo, porque créanme que he sabido de gente que lo hacían, y de verdad que se los digo, gracias a eso me salvó, porque pues lo hice con tiempo y pues pude hacer un buen trabajo y aprender, que es lo otro. Aquí dijeron, yo puedo confirmar con fisiología microbiana, excelente experiencia de aprendizaje, aunque fuera online. Y también Joel puso, el examen para la clase de fisiología microbiana fue la inspiración para mis seminarios. Para concluir, muchas gracias a los dos por sacarle su tiempo y darnos esta conferencia hoy. En verdad fueron súper informativas, sumamente interesantes. Espero que los miembros les haya gustado. Esperemos que pronto se pueda dar otra conferencia, preferiblemente que fuera presencial, para que haya esa dinámica en persona. Pero nada, se les va a estar enviando un certificado de agradecimiento por llevar a cabo la charla en la noche de hoy. Se va a hacer llegar por email. Y ahora se estará pasando la asistencia. Antes de cerrar, quiero recordarle que las nominaciones están abiertas para la directiva 2021-2022, para aquellos que todavía no han nominado personas, o si se quieren autonominar, o si tienen duda con algún miembro de la directiva, nos pueden contactar en confianza. Y motívensse.